Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias de verdad por venir esta mañana y agradecer, como siempre, al Patronato Municipal de Deportes de Almería y a la Diputación de Deportes de Almería por permitir y tener la oportunidad de hacer esta jornada que, como bien ha comentado Fernando, hemos elaborado una guía de recomendaciones en materia de protección de la infancia, donde a lo largo de este curso lo iremos explicando, desarrollando todos conjuntamente, y veréis que cada asistente tiene como una libretita, como esta, ya que intentaré no solo que a lo largo de lo que vayamos interiorizando a lo largo de este curso, permitiros varios periodos, por ejemplo, de reflexión, tanto individual como colectivo a veces, en grupos reducidos, para que al final todo lo que vayamos trabajando os pueda resultar del mayor provecho posible y que sobre todo podáis llevaros también algo de lo que hayáis trabajado durante la mañana, ¿vale? Entonces, es cierto que a lo largo de este año, junto con el Patronato Municipal de Deportes, hemos aprovechado para ir en una línea sobre cómo queremos utilizar el deporte de la infancia y adolescencia y qué pretendemos desarrollar con nuestros menores. Y creo que la Diputación de Deportes de Almería va en una línea igual, y esto nos permite que si las administraciones también y nuestras entidades deportivas, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación de Deportes van de la mano, esto es fantástico. ¿Qué sucede? Que a lo largo de este curso, como bien ha comentado Fernando, haremos alusión a esta guía de recomendaciones en materia de protección de la infancia, que ya tenemos publicada en el portal de Almería Juega Limpio Innova, que podéis consultar con toda su documentación, sus vídeos explicativos, y que a partir de ahí nosotros vamos a intentar trabajar. Veríais que este sería el índice del manual y nosotros vamos a diferenciar varios bloques. Inicialmente vamos a comenzar por un primer bloque en el que vamos a hacer una pequeña introducción sobre el contexto de la violencia en el deporte infantil. Vamos a señalar hacia dónde queremos ir, qué queremos desarrollar en nuestros jóvenes deportistas y estudiantes y personas. Posteriormente veremos a qué nos enfrentamos con los determinados tipos de violencia en el deporte y sucesivamente, como bien ha comentado Fernando, veremos también el contexto de nuestra ley LOPIDI, la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia, y a partir de ahí veremos qué protocolos podemos poner en marcha y qué responsabilidad tenemos cada agente social en este papel. Esa va a ser la idea del curso. Por ello, chicos, dentro de estos objetivos generales, que son los que previamente hemos comentado, nos basaremos en esta pequeña introducción. Y fijaros, por ejemplo, ¿puede recordarme su nombre? Carmen. Carmen. Fíjate, Carmen, si nosotros comenzáramos haciendo una pequeña introducción sobre la violencia en el contexto del deporte infantil, el Registro Unificado de Maltrato Infantil del Ministerio de nuestro Gobierno a nivel nacional nos informa de que aproximadamente en los últimos 4 años se han ido registrando casi 37.000 denuncias anualmente en cuanto a abuso o maltrato infantil. Además, Carmen, podemos aprovechar que su compañera de atrás, por ejemplo, Loreto, Esther, hay un proyecto que se denomina Proyecto CASES, Esther, que nos da datos estadísticos a nivel nacional e internacional, a nivel europeo, sobre el abuso y maltrato infantil a nivel de violencia sexual en el ámbito deportivo, donde nos dan datos estadísticos a nivel de incidencia, género, etcétera. Pero ¿qué sucede, Esther? Que lo más preocupante es que nos dan unos datos de que aproximadamente el 20% de los menores sufre algún tipo de abuso sexual infantil en el deporte antes de los 18 años. Y evidentemente esto, por ejemplo, Carmen, nos preocupa, ¿sí o no? Evidentemente. Y si además siguiéramos indagando, por ejemplo, Tony, si afirmamos de que en determinados estudios que ha llevado a cabo la Organización Mundial de la Salud junto con UNICEF, etcétera, afirman que 3 de cada 4 menores entre 2 y 4 años sufre algún tipo de castigo físico, violencia psicológica por parte de sus progenitores, cuidadores, etcétera. Y evidentemente esto, Tony, nos preocupa, ¿no? Es decir, esta es un poco la realidad a lo que nos enfrentamos y evidentemente nos encontraríamos en este contexto de aquí. Entonces yo lo que os voy a proponer, compañeros, es que, por ejemplo, ¿cómo es su nombre? María Dolores. María Dolores, a lo largo de todo el curso yo te voy a pedir de que nosotros vamos a transformar preocupación por ocupación. Entonces, María Dolores, si yo te pregunto esa palabra clave, ¿cuál será? Ocupación, porque se la vamos a tener que recordar al resto de compañeros. ¿Qué sucede, chicos? Que cuando nosotros transformamos esa preocupación en ocupación nos va a permitir
poder trabajar sobre este concepto de aquí. Un concepto que hemos reiterado a lo largo de numerosas formaciones este año con el Patronato Municipal de Deportes de Almería a la hora de formar a técnicos deportivos, deportistas, familiares, sobre cómo podemos aprovechar cada día oportunidades desde el rol del técnico deportivo, desde el rol del directivo, desde el rol también desde una administración pública, etcétera. Entonces, esto se basa de aprovechar cada día oportunidades. Y para ello, Esther, te voy a pedir que a lo largo de este curso vas a tener que acordarte de esa palabra clave, de esa famosa oportunidad. Entonces, si recapitulamos, María Dolores, ¿qué vamos a hacer? Ocupación. Y Esther, ¿vamos a aprovechar cada día qué? Oportunidades. Para ello, chicos, hablaremos sobre cómo podemos promover entornos seguros en la práctica deportiva de la infancia. ¿Qué significa que una práctica deportiva sea segura para la infancia? Y cómo podemos construir, como bien ha comentado Fernando anteriormente, dichos protocolos para que generen esas condiciones óptimas para desarrollar este concepto de aquí. Eso es lo que iremos viendo a lo largo del curso. Porque si inicialmente tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir, tenemos que ver este concepto de aquí. Que un entorno sea seguro en la práctica deportiva de la infancia tiene que reunir varios requisitos, varias características. Entre ellas, las más generales, serían que el entorno físico de la práctica de la infancia sea seguro y protector, pero no solo a nivel de entorno físico, tenemos que intentar que el entorno emocional del menor también sea seguro y protector. Ahí es cuando entra en juego nuestra responsabilidad sobre lo que queremos asumir. A su vez, lo que pretendemos todos los asistentes que estamos en esta sala es que podamos asumir nuestro compromiso, que seamos personas sensibilizadas, concienciadas sobre la causa, y a lo largo del curso veremos cómo podemos asumir nuestra responsabilidad. Pero hay un cuarto elemento, y es que hablaremos sobre cómo es fundamental la participación de todos los agentes sociales, especialmente del menor, ya que adelantaremos que nuestra ley LOPIBI incide mucho en fomentar la participación del menor en este proceso. Tenemos que hacerles partícipes activos y para eso nosotros tenemos que generar esos climas de confianza para que el menor también sea partícipe de este proceso. Dicho esto, si tenemos claro hacia dónde queremos ir, queremos que nuestros menores no solo mejoren a nivel deportivo, sino que mejoren a nivel académico, personal, y queremos contribuir hacia su bienestar emocional. La práctica del deporte debe de ser un vehículo que permita a un menor desarrollarse, no solo a nivel deportivo, sino a nivel emocional y a nivel personal. Y ahí es cuando entra en juego nuestra responsabilidad. El primer bloque consiste en primero saber hacia dónde queremos ir, qué rumbo queremos coger. Porque si no tenemos claro hacia dónde queremos ir, posteriormente no podemos hablar de a qué nos enfrentamos y cómo podemos trabajar en ello. Entonces, si hablamos del bienestar emocional del menor, chicos, tenemos que hablar de la conciencia y del compromiso. Y fíjate, ¿qué significa el compañero de Joaquín? ¿Cómo es su nombre? ¿Antonio? Antonio. ¿Qué significa que nosotros adquiramos nuestra conciencia y compromiso? Significa que los adultos, Antonio, tenemos que garantizar los derechos del menor y también es un imperativo, una obligatoriedad que tenemos cada persona adulta de garantizar ese derecho. Y para ello tenemos que poner el bienestar del menor en el eje de todo este proceso. Tenemos que intentar prevenir o evitar cualquier acción o conducta que ponga en peligro la vulnerabilidad de ese derecho y sobre todo, como veremos a lo largo de este curso, no mirar hacia otro lado ante cualquier duda, sospecha o situación de abuso, maltrato, violencia infantil. Aquí entra en juego el asumir este compromiso. Si no asumimos nuestro compromiso, difícilmente podremos trabajar o hablar de todo lo que vamos a hablar de este curso. Entonces, este sería el concepto inicial. Para ello, vamos a focalizarnos en lo que podemos controlar. Porque esto, ¿qué significa? Joaquín, compañero de Antonio, tú puedes controlar que yo, por ejemplo, como familiar, desde la grada o dentro de la instalación deportiva, insulte, menosprecie a cualquiera de tus atletas. ¿Tú puedes controlarlo como técnico deportivo? No. Fíjate, Kini, por ejemplo, en el ámbito de judo, ¿tú puedes controlar si yo como técnico deportivo trato a través de una violencia psicológica o abuso, tengo un mal comportamiento o actitud hacia un judoka? ¿Tú puedes controlarlo?
podrías controlarlo gestionando el hablar con ese técnico deportivo, ¿sí o no? Pero tú puedes controlar lo que yo hago o cómo yo ejecuto esa acción hacia el deportista. No puedes controlarlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, chicos? Que todos los asistentes que estamos en esta sala, evidentemente hay muchas situaciones o comportamientos de otras personas que no podemos controlar. Lo que depende de nosotros es lo que hacemos, lo que pensamos y cómo nosotros nos dirigimos al menor. Y como diría Kini, mi compañero maestro de judo, podemos influir sobre el resto de nuestros compañeros, deportistas y nuestros entrenadores y familiares. Porque esto muchas veces intentamos controlarlo todo, desde quizás el rol de un familiar, de un técnico deportivo, etcétera, y esto quizás nos frustra, nos quema, nos decepciona y nos haría perder ¿qué? La oportunidad de que nuestra actuación no sea de la mayor calidad posible. Y en lugar de, María Dolores, en lugar de ocuparnos, nos preocuparía aún más. Si mi niño juega, no juega, participa, no participa, etcétera, etcétera. Por eso a lo largo de este curso iremos enlazando piezas de un puzzle. Basándonos en lo que podemos controlar, veremos este concepto de aquí que se ha reiterado muchas veces en esta sala con nuestro proyecto del Patronato Municipal de Deportes. Pero si no desarrollamos este concepto, cuando hablemos de protección de la infancia en el deporte, será bastante complejo. Y fijaros, nuestro compañero, ¿cómo es su nombre? Diego. Diego. ¿Te suena la diferencia de actitud con C y con P, Diego? Sí. ¿Sí? ¿Cómo me la diría? Pues actitud de querer hacer algo y demostrar que lo vas a hacer, y actitud de comportamiento. Es lo que recuerdo yo, que una vez me lo explicaron, pero hace ya mucho tiempo. Ok. Pues fíjate, vamos a trabajar en equipo. Tu compañera de la derecha, ¿cómo es su nombre? Marielo. Marielo. Vamos a trabajar en equipo con Diego. ¿Cómo explicaríamos actitud con C y con P, Marielo? Pues actitud sería como la ganas que tienes para afrontar algo, las ganas, la motivación, mientras que la actitud sería pues tu conocimiento, tu habilidad, tu conocimiento, eso que tienes para poder desempeñar esa actividad. Muy bien, fantástico. Pues fijaros, chicos, ¿podéis salir aquí un momento conmigo los dos? Vamos allá. Fijaros, chicos, ¿venís de la Asociación Altea? Sí. Sí, fantástico, porque dentro de nuestro curso adelantamos que a través de la ley LOPIBI, uno de los artículos que veremos y obligatoriamente, tenemos que también trabajar para el deporte inclusivo. Claro que sí. Y esta es una de nuestras funciones, evidentemente. Y esto todos los compañeros asistentes tienen que saberlo. Sí. Entonces, como independientemente que seamos parte de un club deportivo, de una administración, una federación o de una asociación, todos también tenemos que trabajar por y para el deporte inclusivo. Claro. Así que fantástico. Porque este concepto, chicos, de la actitud con C y con P, como también ha comentado tu compañera, fijaros, todas las personas de esta sala, incluso familia, entrenadores y nuestros deportistas, todos tienen talento, actitudes con P, habilidades, conocimientos, como ha dicho Marielo. Pero ¿qué sucede, chicos? Que si no trabajamos con actitud con C, todo lo que veríais en la pantalla ahora, esfuerzo, compromiso, perseverancia, trabajo en equipo, asertividad. Si no trabajamos con valores, por mucho talento que tengamos, por ejemplo, desde el rol de un técnico deportivo, no mejoraremos nada. Desde el rol de un familiar, tampoco. Y si queremos inculcar que nuestros deportistas jóvenes mejoren y fomentar entornos protectores de la práctica en la infancia, tenemos que trabajar con actitud con C. Dos de los valores que hemos visto anteriormente han sido compromiso y responsabilidad, actitud con C. Si asumimos esa actitud con C, mejoraremos desde nuestro rol para promover entornos seguros dentro de la práctica de la infancia en el deporte. Pero ¿sabéis lo que sucede, chicos? Que lo que tenemos que intentar hacer para asumir ese compromiso y esa responsabilidad, a veces algo tan sencillo pero que cuesta tanto, que sería este concepto de aquí. ¿Cómo podríamos pretender a lo largo de este curso, Diego, ¿no?, que nuestros compañeros fueran respetuosos hacia el menor, predicaran con el ejemplo en valores? Pues siendo tú respetuoso con la gente, dando ejemplo. Fantástico, esa es la idea. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo pretender yo
La idea es ser tú su espejo. Fantástico. O sea, ser el espejo de esas personas a las que le estás dando deporte. Fantástico. Diego acaba de explicar perfectamente el concepto, así es. De hecho, me gustaría darte un aplauso, chicos. Un aplauso para Diego. No, es verdad. Porque si desde el rol de un familiar, de un técnico deportivo, que somos los modelos a seguir para los deportistas, no somos su espejo y no predicamos con el ejemplo, difícilmente podremos desarrollar su bienestar emocional, su formación integral y que el deporte sea un vehículo protector en la infancia. Claro. Así que fantástico, chicos. Entonces, chicos, actitud con C o con P. ¿Qué cogeríamos? ¿Qué es lo que depende de nosotros? Con C. Con C, así es. Muy bien, chicos. Pues esa es la idea, ¿vale? Gracias, chicos. Una vez comentamos esto, es fundamental porque si asumimos esa actitud con C, vamos a contribuir a que el contexto integral del menor, de lo cual hablamos dentro de nuestro manual, en ese cuarto capítulo, no solo va a permitir que la esfera deportiva sea un entorno protector, sino que también, si cuidamos de su esfera académica y personal, permitiremos uno de los objetivos que hemos estado desarrollando este año con el Patronato Municipal de Deportes de Almería y desde hace tiempo y años con nuestra Diputación de Deportes de Almería, y es fomentar el máximo desarrollo en habilidades personales del menor, en su bienestar, en su plenitud y evidentemente garantizando los derechos del menor, especialmente en la práctica deportiva. Entonces, ¿qué sucede? Que si queremos aprovechar este vehículo tan bonito como es el deporte y cuidar de su contexto protector, veíamos esos beneficios multidireccionales entre esferas, lo cual también se aplica para los adultos. Porque si un menor tiene una dificultad en una esfera deportiva, por ejemplo, una situación de abuso, maltrato o violencia en la esfera deportiva, evidentemente eso le va a hacer muchísimo daño en el contexto educativo y personal del menor. Así es, Esther. Pero es que fijaros, si un menor tiene una dificultad en su esfera personal y tiene una situación de abuso, maltrato o violencia a nivel familiar, evidentemente eso le va a hacer daño en su esfera académica y deportiva. Pero es que si además nuestro menor sufre una situación de bullying, ciberbullying y cualquier tipo de violencia en el ámbito educativo, en el colegio o instituto, claro que le va a hacer daño a nivel de esfera deportiva y personal. Lo cual va a estar en detrimento no solo de su salud física, sino de su salud mental, que es lo que veremos también. ¿Qué sucede? Que esto en el ámbito de los adultos y todas las personas que estamos aquí intentando asumir compromiso y responsabilidad, fijaros, ¿no? Ale, si yo tuviera una dificultad esta mañana antes de empezar este curso y una discusión con mi pareja, ¿piensas que eso me podría influir en mi esfera laboral intentando estar aquí haciendo este curso de la mejor manera posible? Totalmente, ¿sí o no? Y ahora fijaros, ¿no? El compañero de Marielo, ¿cómo es su nombre? Bilal. ¿Bilal? Sí. Bilal, ¿piensas que si yo, por ejemplo, esta mañana tengo una mala mañana y este curso sale un poco desastre porque el ponente, no sé, no lo ha explicado bien, ha sido súper aburrido, un chapa? Bilal, ¿piensas que luego cuando tenga que llegar al pabellón a entrenar voy a estar lo suficientemente atento, concentrado? Así es. Es decir, hasta en los adultos, si una de las esferas empeora, me puede hacer daño en el resto de esferas. Pero si una esfera mejora o tiene estabilidad, el resto de esferas mejorará. Esto aplicado al menor en todas sus esferas es fundamental. Por eso desde el rol del técnico deportivo, de las familias, de las entidades deportivas, tenemos que cuidar no solo de la esfera deportiva de un joven deportista, sino que el joven no es solo un deportista, es también un estudiante y es persona. Y si queremos promover la protección de la infancia en el deporte, tenemos que cuidar de su contexto integral, chicos. Esa es la idea. Hacia aquí es donde queremos ir y como bien ha comentado nuestro concejal, Antonio, ha dicho antes de empezar este curso, normalmente hemos sufrido y observamos cómo se ejercen expectativas, presión añadida hacia el menor en el contexto deportivo por ese futuro prometedor que le espera a nuestro joven deportista y cómo vamos cargando una mochila que cada vez les pesa más a nuestro menor. ¿Y qué sucede? Que en uno de los capítulos de nuestro manual, si queremos cuidar de la salud mental de nuestro menor, evidentemente tenemos que prevenir el no trabajar con expectativa y con presión añadida en el menor. Y tenemos que intentar potenciar sus habilidades interpersonales, que como también diría nuestro concejal, serían habilidades como la resiliencia, actitud con C, autoconfianza,
una motivación alta y estable, al igual que la autoestima. Numerosas variables y valores que también se han trabajado a lo largo de este gran proyecto que ha llevado a cabo el Patronato Municipal de Deportes de Almería durante este curso, con las entidades deportivas a lo largo de este año. Por eso el trabajo que realiza la Diputación de Deportes de Almería y el Ayuntamiento de Almería, el Patronato Municipal de Deportes, van al unísono. Y por eso al inicio de este curso decíamos que es fantástico. Porque si nosotros trabajamos esto en el menor, no solo tendremos una mayor probabilidad de que el menor desarrolle todo su bienestar emocional, sino que además contribuiremos a que nuestra sociedad sea de mayor civismo, educación en valores, que los propios menores estén más concienciados y sensibilizados sobre cómo prevenir cualquier forma de violencia hacia otro compañero o compañera. Y como bien comentaría mi compañero Diego, los adultos predicar con el ejemplo en esto actuaría como herramienta para prevenir situaciones de abuso o maltrato infantil en el contexto deportivo. Si nosotros potenciamos esto, reduciremos en gran medida a lo que nos enfrentamos, que es lo que veremos en el segundo bloque. Y de aquí la gran labor que están realizando las entidades públicas. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez tenemos claro hacia dónde queremos ir, a lo largo de este manual también hablamos de las claves de afectividad consciente. ¿Y qué significa esto? Significa que desde el rol de la familia se dan claves sobre parentalidad positiva, es decir, cómo educar a sus menores, no solo en un contexto deportivo, sino en un contexto intrafamiliar, en valores, en asertividad, en escucha activa, en cómo combinar los distintos modelos parentales en función de la situación. Además, se habla también de la importancia de educar en afectividad consciente, en educación sexual y afectiva desde edades tempranas, en el ámbito educativo, con charlas, con talleres de sensibilización, etcétera, porque esta causa no solo se aplica en el contexto deportivo, sino que es fundamental aplicarlo de manera integral, en contextos educativos, deportivos, sociales, etcétera. Y además lo que se propone, en este manual veríamos, en este caso en nuestro segundo capítulo, esas claves de formación en afectividad consciente para los técnicos deportivos, sobre cómo también aplicar esos detalles en la formación integral del menor. Este sería el primer bloque en el que identificamos hacia dónde queremos ir y qué queremos desarrollar en nuestros menores, porque si no tenemos primero fijado un rumbo, difícilmente podemos luego desarrollar todo lo que vendrá a continuación. Por eso, chicos, lo que os voy a proponer es que si tenemos claro hacia dónde queremos ir, os voy a dar unos pequeños minutos de reflexión dentro de vuestra pequeña libretita para que primero, en este primer bloque, reflexionéis individualmente sobre cómo creemos que hemos fomentado el bienestar emocional y formación integral del menor hasta la fecha, si realmente nos comprometemos a asumir nuestro compromiso y responsabilidad, y también reflexionar si alguna vez, desde nuestro rol del técnico deportivo o familiar, quizás sin darnos cuenta hemos ejercido expectativa y presión añadida sobre el menor. Eso es lo que os invito ahora a que reflexionéis durante unos minutos. Bueno, chicos, pues continuamos con nuestro segundo bloque en el que vamos a ver a qué nos enfrentamos, ¿no? Y si antes hemos comentado algunos datos estadísticos sobre la violencia, maltrato y abuso en la infancia, especialmente en el contexto deportivo, vamos a hablar sobre a qué nos referimos cuando hablamos de violencia. E inicialmente, cuando hablamos de este concepto de la violencia, donde según la OMS se nos define como cualquier forma de abuso, desatención, negligencia que se ejerce sobre el menor y que pone en riesgo no solo la vulnerabilidad de sus derechos, como diría Antonio, sino también su bienestar emocional, su integridad, su desarrollo, etcétera. Pero para hablar de violencia tenemos que hablar de varios componentes. Uno de ellos sería el daño. En este sentido, cuando hablamos de daño nos referimos a la acción o falta de acción que vulnera los derechos del menor, pone en riesgo su desarrollo, le ejerce cualquier tipo de daño, etcétera. Pero también tenemos que diferenciar del daño recibido del daño percibido, porque no todas las situaciones que causan daño en el menor son sinónimas de violencia. Por ejemplo, un fenómeno, una catástrofe meteorológica, un terremoto, etcétera, ejercen daño en el menor, pero no son sinónimos de violencia. Una enfermedad, un accidente, ejercen daño en el menor, pero no son sinónimos de violencia. Por eso, para hablar de violencia, además de hablar del concepto de daño,
como segundo elemento estaría el abuso o mal uso del poder, ya que los adultos, por nuestra influencia, nuestra capacidad que ejercemos sobre el menor, podemos utilizarlo como un factor protector o como un factor de riesgo. Y para ello, cuando hablamos de violencia, tenemos que hacer alusión a estos dos elementos: daño y abuso del poder. Pero si queremos seguir aprovechando ¿qué? Oportunidad y María Dolores ocupándonos, tenemos que hablar de un tercer elemento de la violencia, y es la manera en la que se puede manifestar. Hay diversos tipos de violencia y vamos a identificarlas, porque dentro de los tipos de violencia interpersonal veremos 4 tipos. El primero será la violencia física, donde evidentemente la violencia física suele ser aparentemente la más fácil de detectar por las señales que también identificamos en los menores. También a nivel social genera cierto rechazo, porque si vemos cualquier tipo de conducta de violencia física, esto evidentemente a cualquier persona no le agrada y genera un rechazo a nivel social. Pero solemos encontrar varios errores cuando se ejerce violencia física en un menor. Uno de ellos es que se le quita importancia al daño que sufre un menor cuando hay un tipo de violencia física. Se le quita hierro al asunto. Otro de los errores muy graves es que se justifica la violencia física como una forma de educar. Y otro tercer error grave que encontramos dentro de la violencia física es que también muchas veces se justifica como una forma de resolución de conflictos, una forma también de, forma parte de la relación, ¿no? Entre el menor y su familia cuidadora, o entre el menor y otro igual, etc. Pero ¿qué sucede? Que esos 3 errores muy comunes siguen permitiendo que la violencia física se siga produciendo si habláramos de nuestro contexto deportivo. Pero es que vamos más allá. Además de la violencia física, otro de los tipos de violencia que encontramos, como bien hemos comentado anteriormente, sería la violencia psicológica. Con los datos que hemos dado al inicio de este curso, hemos comentado que 3 de cada 4 menores reciben algún tipo de castigo físico, violencia psicológica, entre los 2 y los 4 años. Y la violencia psicológica ejerce un gran impacto perjudicial y negativo en el bienestar emocional de un menor, además del contexto deportivo, el contexto personal y el contexto educativo. ¿Y qué sucede? Que la violencia psicológica se puede manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, a través de la comunicación verbal, con bromas, humillaciones, comentarios, desprecios. A través de la comunicación no verbal, gestos y miradas de asco, de desprecio, incluso a través de una tercera manera, a través de la indiferencia. Llega el menor, nos intenta, transmitir, expresar algo o cualquier inquietud, incluso esa indiferencia que sentimos, que ejercemos sobre el menor, también se manifiesta en forma de violencia psicológica. Y fijaros qué curioso. Por ejemplo, nuestro compi de la camiseta amarilla, ¿cómo es su nombre? Fernando. Fernando, ¿puedes salir aquí un momento conmigo? Fíjate, Fernando, vamos a hacer una cosa. ¿También viene de la asociación Altea? Correcto. Encantado. Venimos ahí en grupillo. Muy bien. Pues fíjate, nosotros vamos a hacer un pequeño mini role-playing, ¿no? Para, entre todos los compañeros que estamos en esta sala, ver los determinados tipos de formas de violencia psicológica que yo a lo mejor ejerzo sobre ti, ¿no? Muy bien. ¿Qué trabajas? ¿Con deportistas, deporte inclusivo? Correcto. ¿Sí? ¿Desde técnico deportivo? Desde técnico deportivo. Ok. Ahora tú imagínate que a mí, dime una modalidad deportiva que estáis haciendo, que practiquéis a veces. Bueno, hacemos diferentes deportes así de cooperación y demás, digamos fútbol, también hacemos patinaje, natación sobre todo, muy importante. Ok, pues imagínate que estamos en la actividad de esta semana de fútbol, ¿no? Y yo llego, por ejemplo, y le digo, Fernando, ¿tú es que eres tonto? Que no te he dicho ya que no puedes hacer eso, hombre, y darle una falta al compañero y darle un palo por atrás, a Vilar, por ejemplo. Lo siento. ¿En qué manifestaciones de violencia psicológica pensáis que he tenido sobre Fernando? ¿Qué me diríais? Pues una un poco hostil, ¿no? A través de la comunicación verbal, por ejemplo, ya le insultaría, de hecho es que eres tonto, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más? ¿Me diríais alguna más? Y por ejemplo, la comunicación no verbal, ¿qué más? El aplauso, ¿no? El grito, tal. Y ahora imagínate, Fernando, que has tenido cualquier roce con un compañero, han tenido una conducta que no te ha gustado, porque te han dicho, tal, y tú quieres comunicármela hacia mí. ¿Cómo me lo dirías?
Pues hombre, a lo mejor te pillaba a solas, digamos, para que nadie se enterara, por ejemplo. Ok, pues vamos a simularlo. ¿Cómo me lo explicaría? Pues eso, busco un momento en el que no estén ni mis compañeros ni nada, porque a lo mejor si tengo problemas ¿no? con alguno de esos compañeros, prefiero que no se entere. Venga. Y pues comprendo, oye profesor, he tenido este problema con este... Voy, Fernando. Dime, te escucho. Sí, bueno, es que lo que te iba diciendo, que la verdad que no me gusta cómo me están tratando en la actividad, nunca me eligen el primero ni me dejan sin preparar. Nada, no te preocupes, Fernando, eso pasa, a todos nos ha pasado y no te preocupes, tío. Entonces, ¿qué hago? Nada, tío, tú sigues jugando a fútbol, pues si ves que, por ejemplo, no te eligen... Tú al final, tú métete, tú juegas, tú pásatelo bien, tú disfrutas y, tío, no te preocupes. Sí, pero entonces así no se me soluciona mi situación. Fijaros, otra de las manifestaciones de la violencia psicológica, ¿no? ¿Cómo pensáis que estoy actuando yo ahora cuando viene, en este caso, si fuera deporte inclusivo o un menor, a manifestarme las situaciones que está sufriendo Fernando en este caso? Bueno, psicológico, le quita importancia a mi preocupación. Le quita importancia. Por lo que- ¿Piensas que te estoy atendiendo? Ni mucho menos. Encima era una figura importante en la que tengo tu, digamos, sí, te tengo respeto en relación a que, bueno, evidentemente, en el que en teoría me tienes que solucionar las cosas Estará... como adulto. Así es, no estaría actuando de una manera indiferente. O sea, puede venir aquí Fernando, me da igual lo que me esté diciendo. A veces puede ser del rol de un técnico deportivo, de un familiar, pero fijaros qué curioso. Si ahora en toda esta sala, Fernando, yo te estuviera aquí ejerciendo una violencia psicológica, ¿no? Con humillación a nivel de comunicación verbal, desprecio, malos gestos, miradas de asco, indiferencia. ¿Todo el mundo tiene claro que esto sería violencia psicológica? Lo tenemos claro, ¿no? ¿Alguien se ha dado cuenta de si puede haber algún otro tipo de violencia en esta sala? Esto ¿Tú qué dirías, Fernando? Aparte de la psicológica, física no, porque no me ha llegado a tocar, aunque sí es verdad que me puede afectar a nivel emocional y de seguridad propia y personal. Pero hasta que no pase la diapositiva. Hasta que no da el spoiler, ¿no? Me ha gustado, tío. Fijaros, es que esta es muy buena porque ¿sabéis lo que pasa, compañeros? Que además de la violencia psicológica, tendríamos esta, negligencia. Si yo ejerzo un tipo de violencia físico-psicológica aquí delante de todos los asistentes y ellos como espectadores estarían ahí sentados, el no hacer nada, porque antes hemos dicho que para hablar de violencia el daño es la acción o falta de acción, falta de ella. La falta de acción también es una forma de violencia, la negligencia, y esta es la que más comúnmente encontramos en el ámbito deportivo, educativo, social. Porque la negligencia, si yo veo que quizá, imagínate, desde la labor educativa, desde un docente, si yo veo que a un alumno le están ejerciendo una situación de bullying, ciberbullying, o hay un conflicto entre alumnos, el yo no mediar como docente, porque pienso que no es mi responsabilidad, yo estaría actuando de manera negligente. Si yo soy un técnico deportivo y veo que mi deportista o mi usuario está sufriendo una situación de violencia física, psicológica, etcétera, y yo no hago nada, estoy actuando de manera negligente. Pues realmente es tu responsabilidad, ¿no? Como Efectivamente. ese espacio en ese momento. Porque es obligatoriedad de cada agente social, si realmente antes hemos reflexionado sobre nuestro compromiso y responsabilidad, la falta de acción ante una situación de violencia física, psicológica, sexual, como veremos, es actuar de manera negligente. Incluso imagínate que Fernando es mi compañero y yo estoy viendo que sus compañeros le están gastando malas bromas, lo ridiculizan, etcétera, y yo no comunicar, no mediar en ese conflicto o avisar a mi técnico deportivo o a mi responsable sobre lo que sucede, por callarme y no entrar en ese posible conflicto, también estaría actuando de manera negligente. Porque yo soy consciente de que a él le están ejerciendo violencia psicológica o física y yo para evitar un posible conflicto no hago nada. Pero yo soy testigo de ello. Ahí estaría la negligencia. Y este tipo de violencia es la que más comúnmente pasa desapercibida, pero que también se sigue produciendo muchísimas veces. Y que también afecta de manera emocional al menor. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Ok? Gracias. Ahí tendríamos la siguiente diapositiva. ¿Vale? Y dentro
de la violencia interpersonal hemos visto física, psicológica, negligencia y tendríamos esta última como sería la violencia sexual. Ya que la violencia sexual puede tener un componente físico o no, pero siempre tiene un componente psicológico en el daño del menor. ¿Y qué sucede? Que la violencia sexual se puede ver manifestada de muchas maneras. Con broma, humillación, insinuación, incluso besos o caricias con connotaciones sexuales. El voyerismo, que es por ejemplo ver a un menor con poca o ninguna ropa para satisfacción propia, en forma de establecer relaciones sexuales con un menor, donde aquí hacemos una puntualización aunque no aparezca en la pantalla, como por ejemplo la famosa prostitución infantil. Ya que, aunque a priori parezca que un menor da su consentimiento para que cuando un adulto, a través de un intercambio de beneficios, establece relaciones sexuales con un menor, ese consentimiento sería viciado y no es válido. Eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, sería violencia sexual. ¿Qué sucede? Que otro tipo de prácticas, como la masturbación, incluso una de las que en mayor auge nos encontramos a través de las nuevas tecnologías y de esto, el grooming. Hacerse pasar por menores para establecer supuestas relaciones de pareja con otro menor, a través de las nuevas tecnologías y redes sociales. De ahí el formar también a menores sobre los riesgos de las nuevas tecnologías. Y también el realizar fotograbación a menores, no solo para satisfacción propia, sino también para utilizarla en forma de chantaje, extorsión, etc. Dime, Diego. ¿El voyerismo a qué se refiere? El voyerismo se refiere a que yo observo a un menor con poca o ninguna ropa para mi satisfacción propia y me recreo en ese tipo de acciones. Diego. ¿Vale? Sí, es un concepto que le pone en esa definición. Creía que era mirón o descarado también. La traducción es que voyeur es una palabra francesa. Ajá. Así es. Entonces tendríamos todo este tipo de manifestaciones de la violencia sexual, donde antes recapitulábamos en nuestro proyecto CASES y el 20% aproximadamente de los menores sufren algún tipo de violencia sexual antes de los 18 años en el contexto deportivo. ¿Y qué sucede? Que para sensibilizarnos tenemos que desmontar ciertos mitos y realidades sobre el tema de la violencia sexual en el menor. Para ello, el primero sería este. Si la violencia o el abuso sexual infantil es un hecho poco frecuente, solo los que observamos en los medios de comunicación. Y fijaros, por ejemplo, ¿cómo es su nombre? Santiago. Santiago. ¿Qué piensa Santiago sobre este concepto de aquí? ¿Mito o realidad, Santiago? ¿Por qué? ¿Qué piensa? Porque con todas las definiciones que recién es mucho más frecuente de lo que uno sabe, conoce o que llega a los medios. Fantástico, Santiago, así es. Si somos conscientes también de los datos que estábamos dando anteriormente, aproximadamente el 20% de los menores sufren algún tipo de violencia sexual. Pero es que luego a nivel sociocultural encontraríamos otro, como sería el que vemos en la pantalla. Que el abuso sexual infantil consiste en hombres mayores que abusan de niñas pequeñas. Y fíjate, nuestro compañero de atrás, ¿cómo es su nombre? Iván. Iván, ¿tú qué piensas, Iván? Mito totalmente. ¿Sí? ¿Piensas que se manifiesta solo de hombres mayores hacia niñas pequeñas o cómo se puede manifestar? Se manifiesta de todas las edades, desde personas o educadores con 20 años hacia niños, vamos, creo que son de todas las edades. Efectivamente, se puede manifestar en ambos géneros, incluso entre iguales, entre menores. Y otro de los terceros mitos para hablar de abuso sexual infantil sería este, y es muy curioso. La compañera de Fernando, ¿cómo es su nombre? La compañera... ¿María Ángeles? María Ángeles, ¿qué piensas de este concepto de aquí? Que quien abusa sexualmente de menores son personas de desconfianza que lo ejercen a la fuerza. Totalmente mito. Muchas veces son incluso familiares, amigos. Fantástico, María Ángeles. Alrededor del 85% del abuso sexual infantil suelen ser personas queridas o respetadas por el menor, donde se hace un trabajo de preparación, incluso no solo hacia el menor, sino hacia su entorno, para posteriormente abusar sexualmente de ella. ¿Qué sucede? Que cuando desmontamos ciertos mitos y realidades, nos permite desglosar en este caso los determinados tipos de violencia interpersonal: física, psicológica, negligencia y violencia sexual. Pero no solo pararíamos ahí, tendríamos la violencia autoinfligida, en la que una persona o un menor tiene conducta autolítica, cortes, mordeduras, rasguños,
que no solo pueden tener un componente fisiológico, sino también un daño emocional, sentimientos de inutilidad, de culpa, y que crean un preámbulo a uno de las consecuencias más severas de la violencia y el daño en el menor, como puede ser el riesgo de ideación suicida e intento de suicidio, donde hay unos capítulos específicos en este manual. Porque además tendríamos la violencia contextual, violencia de género, violencia institucional, ya que las propias instituciones también pueden actuar de manera negligente si no actuamos, gestionamos cualquier situación de violencia o maltrato infantil. Prácticas tradicionales nocivas, como encontramos en función de la cultura, ciertos tipos de mutilación femenina, etcétera, que forman parte de la cultura o la tradición, pero también sería forma de violencia contextual. Y la violencia estructural, donde también en función de situaciones de pobreza, también de explotación laboral infantil, etcétera, sería otro tipo de violencia contextual. Pero a mí, dentro de la violencia contextual, donde vamos a indagar aún más, sería en el tema del bullying y del ciberbullying. ¿Por qué? Porque este concepto de aquí, de violencia contextual, no solo se produce en el ámbito académico, sino que también, además de las posibles repercusiones que tiene en la afectación del menor en toda su esfera, en que pueda desarrollar un posible problema de salud mental, o en una consecuencia aún más severa, debemos de destacar que debemos de dar ciertas recomendaciones a los técnicos deportivos sobre cómo gestionar la actividad en línea de los menores. ¿Por qué? A veces dentro de un mismo grupo de deportistas o de jugadores menores también se puede ejercer ciberbullying a través de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Y para ello los técnicos deportivos también tenemos que tener varios detalles muy en consideración, como uno de ellos sería observar y actuar, no ser negligente ante cualquier situación que nosotros percibamos de abuso, de maltrato, que puede ejercerse entre los menores, al igual que lo gestionaríais dentro de la instalación deportiva. Gestionarla también. Para ello es fundamental hacer partícipe a las familias también de este proceso. Evidentemente, no dejar a ningún menor atrás, utilizar esa lista de difusión, revisar la privacidad de nuestros perfiles, intentar también, en la medida de lo posible, no establecer esas relaciones con menores. Evidentemente, si son menores de 14 años, mejor. En este sentido, es como establecer esas normas y límites también con los menores. No significa que seáis de hielo, de que no tengáis un contacto con ellos, pero hay que ser muy meticulosos con las nuevas tecnologías también en el entorno deportivo de los menores. Porque para ello, chicos, si habláramos de las consecuencias severas del bullying y el ciberbullying, daremos una pincelada de esto. ¿Qué sucede? Que aquí hacemos una pequeña puntualización. Por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de elaborar este bonito manual, una de las temáticas más importantes es que a través de trabajar con la Sociedad de Salud Mental del Timón, hacemos formaciones específicas, o cuando me toca ir a los centros sanitarios para hablar sobre la temática de prevención del suicidio. ¿Esto por qué lo enlazamos? Porque el número de menores con problemas de salud mental no para de crecer en nuestra unidad de la USMI, en nuestra zona de Almería capital. El número de violencia autoinfligida, de conducta autolítica en menores por un posible problema de salud mental no para de crecer. Y el número de intentos de suicidio en nuestros menores sigue en auge. ¿Por qué es tan importante hacer un capítulo sobre esto? Porque si no prevenimos, no gestionamos cualquier situación de violencia o maltrato infantil en el entorno deportivo, como sería nuestro rol específico de hoy, el escenario deportivo, corremos el riesgo de que un menor desarrolle un posible problema de salud mental, desarrolle una conducta de violencia autoinfligida y quizá a medio o largo plazo desarrolle el riesgo de un tipo de ideación e intento de suicidio. Por eso, a través de las bibliografías de este manual, con los datos estadísticos, también con la referencia a nivel autonómico con el protocolo de prevención del suicidio de la Junta de Andalucía, etcétera, se hizo un capítulo especialmente sobre este concepto de aquí. Porque el concepto de suicidio es algo tan complejo, no solo para los menores, sino para adultos, que los datos estadísticos, en 2021 fallecieron 4.003 personas a causa de suicidio. En 2022, 4.009. En 2023, 4.019. Y en 2024 ya veremos. ¿Qué sucede? En todo el mundo fallecieron el año pasado casi 800.000 personas a causa de este acto. Entre los 15 y los 29 años es la mayor causa de deceso en adultos y adolescentes jóvenes. Entonces, evidentemente esto, María Dolores, nos preocupaba, ¿sí o no? Y evidentemente este concepto de aquí
nos veríamos en una de estas reflexiones. ¿Por qué un adulto o un menor, en aparentemente condiciones similares, lleva a cabo este tipo de conductos de violencia autoinfligida o el riesgo de ideación e intento de suicidio? Porque quizá en algunas de las situaciones o en algunos de los datos estadísticos, si se produce una situación mantenida en el tiempo de violencia, maltrato infantil dentro del contexto deportivo, sea violencia física, violencia psicológica, negligencia o violencia sexual, etcétera, puede desencadenar en una de las consecuencias más severas de la violencia, que es que nuestro menor desarrolle un posible problema de salud mental y este concepto de aquí. Para que veamos también a qué nos enfrentamos. Para ello, chicos, en este pequeño resumen, antes de meternos de lleno en nuestra ley LOPIB y la figura del delegado de protección, os planteo otro breve momento de reflexión. Porque a veces nuestra concepción de la violencia infantil, antes de entrar por esta sala esta mañana, podría ser una, quizás se seguirá manteniendo igual, pero me gustaría plantearos cómo ha variado esa percepción en caso de que así sea y qué aspectos podemos mejorar desde nuestro rol específico para promover un uso más responsable quizás de la gestión de las nuevas tecnologías, que suele ser uno de los mayores problemas para técnicos deportivos para gestionar en sus propios deportistas en edades tempranas. Así que, chicos, os planteo estas reflexiones individuales, un par de minutitos, y en pequeños grupos reducidos de 4 personas, por ejemplo, que tengáis esa oportunidad, ¿vale? Así que vamos a ello. Vale, chicos, ¿lo tenemos? ¿Sí? Vamos allá. En este sentido, hemos visto en este primer bloque introductorio hacia dónde queremos ir. En el segundo, a qué nos enfrentamos. Vamos a seguir aprovechando, Esther. Oportunidad para entrar en el bloque, en uno de ellos de los principales de este curso, y como bien comentaba Fernando anteriormente, antes del descanso. Es que vamos a hablar sobre cómo queremos desarrollar los derechos de la infancia en el contexto deportivo y para ello sobre nuestra ley LOPIB, la ley orgánica 8/2021 del 4 de junio de protección integral de la infancia y adolescencia frente a cualquier forma de violencia. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Es garantizar los derechos del menor frente a cualquier forma de violencia, maltrato infantil para promover su correcto desarrollo, proteger su derecho, su integridad y también, en este sentido, España se convirtió en uno de los primeros países del mundo en desarrollar una ley de este calado, de esta envergadura, ya que no solo engloba el contexto deportivo, sino lo engloba de una manera integral, en diversos ámbitos y niveles, como veremos a continuación. ¿Por qué surge esta ley? Uno de los primeros aspectos es adoptar una perspectiva preventiva, ya que, por contrariedad, se había adoptado normalmente una perspectiva reactiva, es decir, una vez sucedió una situación de abuso o maltrato infantil, posteriormente actuábamos. No, la idea es todo lo contrario, prevenir, porque a mayor capacidad de prevención, mayor probabilidad de reducir el número de abuso o maltrato infantil en el contexto deportivo. Además, cuenta con un apartado exclusivamente en el ámbito deportivo, como veremos los artículos 47 y 48, y también parte de un enfoque de derecho del menor, de un enfoque del buen trato, ya que hemos dicho también al inicio de este curso que es una obligatoriedad de cada agente social y de cada persona adulta garantizar los derechos del menor, no solo en el contexto deportivo, sino en cualquier esfera. De ahí que al inicio habláramos de esa responsabilidad, compromiso y la concienciación. Esta ley LOPIB lo que nos permite, dentro de sus grandes aportaciones, además de adoptar un carácter integral y un enfoque preventivo, también promueve el derecho del menor a ser escuchado, a ser atendido, como antes hemos promovido también en esa situación del role-playing con Fernando. También previene cualquier situación que atentaba contra la integridad del menor, por ejemplo. Además promueve una figura también que se ha implantado en el ámbito educativo, como es la figura del coordinador de bienestar emocional, también para gestionar todo este tipo de situaciones. Y en nuestro contexto concreto, la figura del delegado de protección de la infancia que veremos a continuación de esta temática. Además, aportaciones importantes que han tenido,
ha sido esa creación de la conferencia sectorial donde las administraciones públicas, entidades y representantes tienen esas reuniones de monitorización, de seguimiento para valorar toda esta temática. Al igual que unificar esos registros, como también veremos también esos protocolos marcos también después del descanso, y especialmente ampliar los plazos de prescripción sobre este tipo de delitos de abuso, maltrato infantil. Dentro de la ley LOPIDI, las principales innovaciones o características, además de ese enfoque protector e integral, destacaríamos el endurecimiento de las penas, la implantación del delegado de protección, esa capacidad de que las administraciones públicas deben de dotar presupuestariamente a federaciones, entidades, para desarrollar el objetivo de este curso y de este manual que pretendemos desarrollar esta mañana también. Todos tenemos responsabilidad. Ese será uno de los bloques finales que veremos qué responsabilidad específica desarrolla cada agente social en este proceso. Y para ello, dentro de estas características destacaríamos que la ley LOPIDI actúa a nivel de prevención, de sensibilización y de intentar no solo detectar, sino que con los dos eslabones anteriores prevenir en la medida de lo posible cualquier situación de abuso o maltrato infantil. Y como bien hemos comentado, no solo actúa a nivel de ámbito deportivo, a nivel de ámbito educativo, familiar, social, sanitario, digital, incluso los centros de protección. Por eso hablamos de una ley que actúa de carácter integral para garantizar los derechos del menor y su libre y correcto desarrollo, no solo social y emocional, en todas las esferas. Por eso en este primer bloque de formación hemos hablado del contexto integral del menor, porque si no cuidamos de todas sus esferas, no podríamos desarrollar esos objetivos de bienestar emocional y de plenitud en su desarrollo. ¿Qué sucede? Que dentro de esta gran ley LOPIDI, los artículos que especialmente se dedican en exclusiva al ámbito deportivo serían los artículos 47 y 48. ¿Qué especifican estos artículos? El artículo 47 especifica que las administraciones públicas y que realizan actividades de deporte, de ocio, dentro de la infancia y adolescencia deben de tener protocolos específicos en materia de protección de la infancia y de derechos del menor. Y lo que especifica el artículo 48, que tiene dos pequeñas ramificaciones, el artículo 48.1 especifica que las entidades deportivas que trabajan dentro de la infancia y adolescencia deben de reunir una serie de requisitos. Entre ellas, han de garantizar que la actividad deportiva y de ocio en la infancia y adolescencia esté protegida frente a cualquier tipo de discriminación, sea por raza, sexo, etnia, que se cumplan con los protocolos específicos que se implanten, que se designe a la figura del delegado de protección, que hayan sistemas de monitorización, eso significa que hayan seguimientos para supervisar y revisar que se cumplen dichos protocolos. Y además, porque me ha encantado con mis compañeros de Altea, el artículo 48.2 dice y afirma que además de la formación que tengamos para trabajar estos objetivos de la promoción de entornos seguros de la práctica deportiva de la infancia, debemos de recibir formación específica para garantizar que las personas con discapacidad sean inclusivas en el deporte a través de nuestro deporte inclusivo. Por eso me ha encantado, chicos, que tuviéramos la oportunidad antes de realizar ese ejemplo, porque estos dos artículos los tendréis desgranados aquí. Estos son los artículos específicos de la ley LOPIDI que nos otorgan la capacidad de cumplir los objetivos, como bien ha comentado Fernando al inicio de este curso, y sobre el objetivo que pretendemos desarrollar todos los asistentes que estamos en esta sala. Aquí lo tendríamos. Tenemos una legislatura de esta gran envergadura que nos permite actuar, pero ahora depende el que luego asumamos nuestra responsabilidad. A partir de aquí, dentro de la ley LOPIDI, las principales aportaciones, las características que ejerce, hemos visto también en qué niveles y ámbitos actúa y sus artículos específicos para el ámbito deportivo. Debemos de hablar sobre cómo pretende implantar esta figura de aquí, la figura del delegado de protección del menor. ¿Qué función ejerce esta figura? La figura del delegado de protección del menor es el motor, es la pieza clave, la persona referente para llevar a cabo estas funciones que pretendemos desarrollar dentro de las entidades deportivas. Ser esa persona referente a la que el menor pueda sentirse escuchado, atendido y apoyado. Formar internamente técnicos deportivos y familiares en materia de protección de la infancia.
ser ese nexo de unión de manera externa con otras instituciones, administraciones, etc. Supervisar y gestionar cualquier duda, sospecha o situación de maltrato y violencia. Es decir, sería el engranaje de este proceso. Y para ello tenemos que conocer cómo podemos implantar esta figura dentro de la entidad deportiva, qué requisitos necesita y cómo podemos intentar, y en este caso dentro de la obligatoriedad que tiene, como bien ha comentado Fernando, implantar esta figura. Porque es de vital importancia que esta figura no solo se implante en la entidad deportiva a través de la obligatoriedad de la ley LOPIBI, sino que su función se ejerza con la mayor responsabilidad y calidad posible. Para ello, dentro de la figura del responsable de protección, elementos básicos es que se ha de adaptar y ha de tener en cuenta el contexto en el cual se desarrolla, lo cual veremos a nivel de contexto físico, nuestro contexto social, cultural, ya que los conceptos de protección de la infancia, el concepto de ofrecer un buen trato, etcétera, se han de adaptar a ese contexto. Y otro de los elementos básicos sería es que es obligatorio implantar esa figura. Pero ahora tenemos que garantizar de que esa figura también se realice de la mejor manera. Porque dentro de los elementos básicos vamos a reflexionar sobre varios aspectos. Fijaros, la compañera de la izquierda de Fernando, ¿cómo es su nombre? Ana. Ana, ¿qué piensas, por ejemplo, de si las administraciones, federaciones, clubes y entidades, con todo lo que estamos diciendo a lo largo de este curso, Ana, piensas que deben de tener esta figura o no? ¿Sí o no? ¿Pensáis como Ana? ¿Sí? Es decir, si somos congruentes con lo que hemos comentado, es obligatorio su figura. Por lo tanto, la respuesta sería afirmativamente sí. No es que sea recomendable, es que es obligatorio. Porque luego nos encontraríamos con esa segunda pregunta que realmente responde a la primera que le hemos comentado a Ana. Debe ser exigida de manera obligatoria para las entidades que trabajan en el deporte, la infancia y adolescencia, viendo los artículos 47 y 48 de la ley LOPIBI. Por ejemplo, Santiago, ¿tú qué piensas? Efectivamente. Porque otra de las reflexiones vendrían aquí. Si la figura del delegado de protección de la infancia debe de ser uniforme, es decir, homogéneo, independientemente del tamaño o alcance de una entidad deportiva. Y aquí ya se complica un poquito más la cosa. Fijaros, nuestro compañero, ¿cómo es su nombre? Con la camiseta daba, ¿sí? ¿Nico? Sí. Nico, ¿tú qué piensas? ¿La figura del delegado de protección debe de ser exactamente igual para todas las entidades deportivas, independientemente de que haya un club con una gran capacidad de deportistas, de estructura, de capacidades? ¿O qué me dirías, Nico? Pues en principio sí, pero si por ejemplo un club es muy grande, tiene muchísimos jugadores, tiene a lo mejor incluso, ya no solo en la provincia, sino tiene más sucursales en la provincia, igual debe tener más responsables. Más responsables. Claro, incluso puede ser un pequeño equipo de 2 o 3 responsables. Ok. Podría ser una buena idea. Y por ejemplo, tu compañero de izquierda, ¿cómo es tu nombre? Javi, ¿tú piensas como Nico? ¿Sí? Es cierto que también si somos congruentes con lo que hemos comentado anteriormente, su función se debe de adaptar al contexto físico, emocional, social donde se encuentre, pero también en función de la capacidad de la entidad deportiva, en función del tamaño, los deportistas, la infraestructura, habrán entidades que puedan tener su delegado y que deberán de tener su delegado de protección de la infancia, y quizá otras entidades más pequeñitas, por ejemplo a nivel municipal, deberán de tener un referente a nivel provincial, en función del tamaño o alcance de esa entidad deportiva, pero obligatoriamente han de tenerlo. Todo ello se debe de adaptar y especificar. O también una muy buena idea es como que también comentaría Nico, ¿no? En función de ese tamaño alcanza a haber varios compañeros, quizás para una misma modalidad deportiva dentro de la provincia. Fantástico. Pues mira, lo que acaba de comentar Fernando es idóneo en esa reflexión para esta. Porque es cierto que quizás lo que estamos comentando, también nuestra Junta de Andalucía lo debe de especificar aún más, pero esto que también acaba de comentar Fernando, es decir, si hay una única formación específica o obligatoria para ejercer como delegado de protección de la infancia. Y dentro de estas reflexiones podríamos encontrar varios puntos de vista. Por ejemplo, Silvia, ¿tú qué opinas sobre esto? Porque esto va a dar respuesta a lo que ha comentado Fernando ahora. Porque tendrá que haber una formación común, no sé.
Piensa que... ¿Cómo designas tú el delegado? Así, el primero que te encuentras porque es obligatorio. Así es. Ahí es cuando vienen esas reflexiones, ¿no? Es decir, para designar esa figura, el delegado de protección, podrían haber dentro de nuestras entidades formaciones que podrían ser candidatos un poco más idóneos, por ejemplo, docentes, psicólogos, pedagogos, tal, ¿no? Con una formación general, pero todos ellos tienen que recibir una formación específica en materia de protección de la infancia que debe de estar regulada por la Administración Pública de la Junta de Andalucía, que se puede ejercer por entidades formativas públicas, privadas, reguladas por la propia Administración, pero que reciban esa formación específica en materia de protección de la infancia. Podrían tener una formación anterior general más cualificada o un perfil más idóneo, pero la figura del delegado de protección debe de recibir esa formación específica y reglada en materia de protección de la infancia. Que es cierto que también la Junta de Andalucía de Administraciones tienen que acotar y especificar aún más. Y que puede ser que coincida también con el inicio de la temporada que viene. Pero estas reflexiones también es lo que nos permite identificar ese perfil para que en cuanto vayamos cada vez concretando aún más, tenerlo más especificado. Esa sería la idea, porque quizá dentro de estas reflexiones los objetivos generales de ese delegado o delegada de protección de la infancia sería liderar ese proceso de cambio de cultura en materia de protección de la infancia, formar de manera interna a todas las personas, a los partícipes activos que comprenden el deporte de la actividad física y de ocio a nivel infantil. Antes hemos comentado que ha de ser esa figura de referencia, no solo a nivel interno, sino externo también, para establecer esos canales de comunicación con instituciones, representantes externos, para comunicar y gestionar de manera integral cualquier situación de violencia o de maltrato infantil, aunque se especifiquen esas formaciones específicas y reglamentadas que tiene que tener la figura del delegado de protección, dentro de sus objetivos generales podríamos encontrar estos de aquí. Porque además, como funciones específicas, también podríamos destacar que será la persona que se encargará de gestionar esa documentación a nivel interno, no solo asumir su responsabilidad individual, sino también puede asesorar a la hora de, por ejemplo, cuando hagan ciertas reuniones de juntas directivas y tal, de expresar su opinión, asesoramiento de cara al resto de responsables dentro de la entidad, en esa junta directiva. Ha de intentar, además de liderar esos procesos, asesorar y acompañar a todos los agentes partícipes activos. Y uno de los conceptos que hemos visto al inicio del curso es potenciar y fomentar la participación infantil. Porque en este proceso de protección de la infancia en el deporte, la participación del menor es fundamental también. No solo podemos o tenemos que intentar contar con la participación activa, como también me comentaba Tony, de las familias, los técnicos deportivos, profesionales, voluntarios, todos los agentes sociales que veremos a continuación en el deporte de la infancia. Sino también no podemos dejar de olvidarnos de los verdaderos protagonistas que también tienen que ser escuchados y atendidos, como son los menores. Entonces, dentro de esas funciones, objetivos generales del delegado o delegada de protección de la infancia, podríamos encontrar estas funciones. Porque uno de los aspectos que encontraríamos antes del descanso sería esta pregunta de aquí. Esto va a dar respuesta a si es de obligatorio cumplimiento su implantación y promoción por parte de administraciones públicas, federaciones y entidades, si es recomendable a través de la ley LOPIDI, o si es obligatorio para entidades deportivas y recomendable para federaciones y administraciones. Os dejo un minuto para que lo penséis, chicos. Oye, es obligatorio, no es recomendable, es obligatorio, no solo su implantación y promoción por parte de todos los agentes sociales, administraciones, federaciones, entidades. Esa es la idea de la que tenemos que quedarnos clara, porque a partir de aquí, cuando veamos también después del descanso, los protocolos que podemos hacer, cómo hacerlo, identificar riesgos, cómo analizarlo, etcétera, y la responsabilidad de cada agente social, es lo que nos permite tener claro que esta figura no es que debe de estar, es que estará y debe de estar. Y tenemos que intentar que su función se ejerza con la mayor calidad posible. Entonces, primer bloque hemos visto hacia dónde queremos ir, segundo bloque hemos visto a qué nos enfrentamos con los determinados tipos de violencia, tercer bloque hemos visto de qué disponemos con nuestra ley LOPIDI
con nuestra figura del delegado de protección de la infancia y a partir de ahora lo que entra en juego sería, vamos a intentar seguir aprovechando la palabra clave de María Dolores para intentar ocuparnos y aprovechar ahora, Esther, la oportunidad para seguir con lo también más interesante de este curso, con lo que hemos visto juntos antes del descanso y lo que vamos a ver justo después del descanso, que es muy importante el tema de lo que vamos a hablar, de los protocolos. Si queremos seguir aprovechando oportunidades, tenemos que intentar que podáis descansar un poquito, desayunar tranquilamente y aprovechar este pequeño margen que os damos para que podáis recuperar energía y fuerza y que podamos seguir a continuación en materia. ¿Vale, chicos? Así que...